bienvenidos a un episodio más de Despierta tu Mente. Me siento muy contento de tenerte por acá, Marlene. Bienvenida a esta tu casa. Gracias. Ya 6 años de trabajar de manera constante con Despertando Mentes Mexicanas, con Despierta tu Mente. El día de hoy me encuentro muy feliz porque estamos estrenando este set. Esta es la primera vez que hacemos ya el podcast en un set exclusivo. Le agradezco a nuestros patrocinadores, en específico a Oscar Tavares de Gubec, México, quien está apoyándonos con el tema de la producción de este podcast. Así que bienvenida, Marlene. Muchas gracias, amigo, honrada y feliz de estar aquí contigo. De pronto decíamos cuánto tiempo y 6 años, pues se dicen, pero pasan rápido. Y muy feliz y muy contenta de estar aquí compartiendo contigo en este espacio y este momento. Siempre es un placer que me sumes a todos los proyectos y ya sabes que yo encantada de siempre de participar, sobre todo pues con el objetivo que tiene tu movimiento, que tiene la esencia del movimiento, que es despertar la mente de las personas. Entonces, pues estoy honrada y muy contenta de estar acá. Y en este nuevo relanzamiento del podcast, se me ocurrió la idea de invitarte porque, bueno, además de que has estado desde el inicio y tienes como muy claro qué es este tema de despertar la mente y que inició como Despertando Mentes Mexicanas y luego se transformó en Despertando Mentes España y luego en Despertando Mentes Argentina, y has tenido la oportunidad de estar en casi todas las ediciones, tanto en presencial como en línea. Entonces dije, yo tengo que invitarla, y lejos de preguntarte quién eres, voy a hacer una mini síntesis. Consultoría Radek, todo lo que tiene que ver con capacitación. Estás en FUCAPS, capítulo Cancún. Estás también, eres artista plástico. Próximamente vas a estar en Despertando Mentes Mexicanas en la edición del 8M. Últimamente has incursionado también en temas ahí en Cancún acerca de la gastronomía. Bueno, hay temas para hablar, pero en esta ocasión me encantaría que nos enfocáramos como en esta parte justo del cómo le haces para poder estar en rubros tan diferentes, ¿sí? Y poder tener éxito en casi todos. Pues bueno, es una pregunta ahora sí que amplia, pero creo que tiene que ver con cosas, la verdad es que muy sencillas. Inclusive, pues hablando de la profesión, de mi profesión, de lo que yo estudié, de mi carrera que estudié, yo soy abogada, y cómo la vida me fue llevando por este camino del desarrollo de las personas. Hace más de 15 años que estoy muy enfocada en esto, y la verdad es que ese camino me ha dado grandes satisfacciones, pero además herramientas muy importantes en mi vida, que es conocer la condición del ser humano. Entonces, por eso te digo que la otra es una pregunta amplia, pero la respuesta es muy corta. Cuando uno es un apasionado de conocer al ser humano, seguramente vas a encontrar y vas a tener herramientas y métodos de, al final, de tratar de tener el éxito. No sé, el tema del éxito es un poco ambiguo, pero que las cosas te funcionen. ¿Por qué? Porque al final todas las empresas y todos los negocios y todo lo que desarrolles tiene que ver con seres humanos. Entonces, si tú eres una persona que te gusta esa parte, en esta parte de enriquecer las relaciones, la comunicación entre las personas, entender la parte de la empatía, del lenguaje no verbal, o sea, tantas cosas que yo profesionalmente hago en las cuestiones de capacitación, son las herramientas estrellas, por decirlo de esta forma, para las cuales de repente he incursionado en otros caminos, pero estas herramientas yo siempre las aplico y las vivo día con las personas. Entonces, creo que este tema de tratar de ser cercana a las personas probablemente sea la respuesta de lo que me estás preguntando. Tantos años dedicándote a la capacitación, al coaching, conoces diferentes metodologías, en algún momento platicamos acerca de que también eres practicante de Theta Healing. Entonces hay como un amplio abanico de conocimientos, de metodologías, de capacitación, pero algo que a mí me llama la atención, o una de las razones por las cuales yo también decidí que fueras parte de todo esto, es porque eres una mujer entera, real, congruente. Y aquí viene la pregunta, ¿qué pasa cuando Marlene tiene un mal día?
Ah, no, sí los tengo, claro que los tengo. Y mira, como todos los seres humanos, no es de que por más que te dediques a cuestiones de desarrollo humano y herramientas personales, no vayas a sufrir, no te vaya a doler algo, no te vaya a molestar algo, no vayas a tener un día malo, como dices tú. Y si nos ponemos a pensar en el concepto del día malo, precisamente muchas de las cosas que yo he estudiado me han hecho entender también la vida de otra forma, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Cuando yo me metí a estudiar Kabbalah, uno de mis maestros decía que al final los desafíos y los malos momentos que podemos pensar o catalogarlos o etiquetarlos de una manera en nuestra vida, al final son las grandes oportunidades que tenemos para revelar quiénes somos. Entonces, cuando yo cambié este chip y cuando por más malo que sea lo que sucede, siempre implícitamente está el soporte de entender que tiene una razón de ser eso, automáticamente la forma de percibirlo o de llevarlo es algo diferente, por más dolorosa que pueda ser. Y hablo de cosas pues, que pueden ser extremadamente dolorosas, ¿no? Siempre todo tiene un propósito y siempre tiene una oportunidad de que tú te desarrolles en esa reacción que tienes hacia esa situación. Entonces, pues claro que tengo mis días malos, pero probablemente todo esto me da la oportunidad de salir de ese estado emocional o de ese secuestro emocional que en ese momento, como cualquier ser humano, puedo tener para volver a mi centro, ¿no? Por decirlo de una forma, para volver a anclarme en el propósito y entender de que eso sucedió, pero no va a ser para siempre y eso va a terminar. O sea, tanto lo bueno como lo malo, pues no es para siempre. Si la propia vida no es para siempre, como que esta filosofía de vivir mucho el aquí y el ahora, de entender que somos un espacio, que somos un momento, que somos espíritus y almas que estamos habitando en un cuerpo, pues en un cuerpo temporal y corto, porque si te pones a ver, pues es corto, y ojalá que nos dure mucho la vida, ¿no? Pero luego hay personas que no les dura tanto, entonces creo que por ahí va, o sea, el tratar de salir y no quedarte eternamente en ese estado emocional, ¿no? Sea cual sea. Porque luego dicen también cuando estás demasiado contento, luego decides mal, ¿no? O sea, luego en ese momento te entra una oportunidad y estás tan eufórico y tan optimista que de pronto no mides los riesgos. Entonces, claro, creo que tanto para lo bueno como para lo malo siempre hay que tener esos timing de relacionarlo con eso, con los momentos de la felicidad, vamos a llamarle, o de la tristeza, o del enojo, o de cualquier emoción. Incomodidad igual a crecimiento es algo que constantemente manejo cuando tengo la oportunidad de impartir talleres, coaching uno a uno y sin duda alguna, cada que viene un momento incómodo tenemos la posibilidad de crecer. ¿Cuál ha sido un momento incómodo en tu vida, Marlene? Híjole, he tenido varios. He tenido varios en mi vida personal que me han hecho inclusive hasta de moverme del lugar donde resido, ¿no? Y he vuelto a empezar una vida en otro sitio donde de pronto, pues, a lo mejor no me es tan cómodo el entorno. Y a pesar de eso, pues ha sido como un parteaguas para comenzar otras cosas. Otro momento muy incómodo o doloroso, por decirlo de esta forma, fue la pérdida de mi papá. Y esa situación tan dolorosa me ha generado los mayores aprendizajes también que he tenido en los últimos 5 años de mi vida. O sea, es cuando verdaderamente, de verdad ha sido un salto cuántico a la toma de riesgos y oportunidades y he sido, por eso he tomado así como luego en estos últimos años, el tema de incursionar en cosas que a lo mejor antes era como las postergaba o luego decía estoy tan ocupada en esto y luego voy para aquello, pero ahora soy como muy fluyendo, como que todo lo que viene en la vida lo entiendo de esa forma y aprendo que son maestros y oportunidades. Después de eso creo que también potencialicé mucho más el tema de la oportunidad. Hace 6 años, ahorita estaba recordando tu charla, iba totalmente enfocada, esto era reciente lo de tu papá, y la charla se llama algo así de ser feliz a pesar de mí. Exactamente. Mi papá tenía 2 meses de que había descansado y íbamos, era un momento
muy complejo, donde en ese momento inclusive para mí era como un acomodo de emociones, porque claro, con esta parte del duelo, pues era una licuadora todo mi ser y mis sentimientos, y por un lado te sucede esta parte de entender que es el proceso de la vida y que pues cuando una persona está sufriendo y tal, pues de pronto hasta tú ya pues pides que al final esa persona no esté pasándola mal, ¿no? Sin embargo, yo siempre lo digo y se los digo a mis amigos que todavía tienen a su papá, o sea, es que ni siquiera lo puede uno explicar, o sea, lo vas a entender el día que te suceda, porque las palabras son insuficientes y porque son sentimientos indescriptibles, ¿no? Y cada quien vivimos las pérdidas y los duelos y hasta de la persona que suceda de manera diferente. Pero yo en ese momento, el título era porque precisamente si yo me quedaba en esa historia de dolor, de pérdida, se fue una persona pilar de mi vida y además con una persona que yo tenía una relación increíble y muy, muy cercana, o sea, aparte de mi papá era como muy amigo mío, o sea, verdaderamente yo sí extrañaba absolutamente todo, o sea, no nada más el título del papá, sino era mi convivencia con él y todas estas pláticas y toda esta conexión. Y entonces para mí fue como decir, elijo ser feliz a pesar de mí porque yo no me quiero quedar en esa tristeza y quiero aprender a ver esta parte de otra manera, porque además, digo, yo pues cada quien tenemos nuestras propias ideas y nuestros propios conceptos de la vida y la muerte, pero yo creo en la muerte como la pérdida del cuerpo material que tenemos, pero para mí las almas y toda esta parte de conexión pues es eterna, como lo digo. Para mí este es un paso corto de un espíritu que habitó en un cuerpo, pero lo otro es eterno, como mi amor es eterno por él. Y entonces elegí, a pesar de mí, a pesar de mi tristeza, verlo en otro chip completamente diferente. Y tratarlo de poner en mi vida todos los días, si no era de manera ya material, corpórea y personal, pues de una manera espiritual y de una manera energética, porque para mi papá era la persona que siempre me decía, échate para adelante y esto, entonces creo que hasta el día de hoy, yo todos los días antes de salir de mi casa, yo le estoy pidiendo esa misma energía, o sea, entonces la acomodé de manera diferente y me ha funcionado muy bien, me ha funcionado muy bien y ha sido, de verdad, o sea, una época en la que al final yo me he atrevido a muchas cosas y de por sí ya era yo media echada para adelante, después de eso fue así como doblemente o triplemente esas oportunidades que yo empecé a explorar. Hablando de duelos, inicialmente yo tenía como esta idea de enfocarnos un poquito más en la parte técnica del coaching, cómo salir adelante, pero ahorita digo, la misma plática nos está llevando a hablar justo de estos cierres que de repente tenemos y no solo es perder una persona, es cambiar de trabajo, cambiar de giro. ¿Cómo ha sido para ti este cambio de giro de la capacitación a dirigir una empresa en pandemia que se dedicaba a sanitizar? ¿Qué hay dentro de ti que te motiva a hacerlo? Fíjate que ahí fue algo muy curioso porque, claro, tú sabes que como también instructor y capacitador y consultor que te dedicas a esto, claro, lo de la pandemia, pues las personas tenían estos temas de comunicación online y es cuando empieza esta era nueva digital hacia muchas cosas instruccionales. Pero la verdad es que a mí me encantan estos temas personales y mucho de mi trabajo tiene que ver con la parte presencial, ¿no? O sea, las intervenciones y muchas cosas de las que yo doy tiene que ver con conectar con las personas. Entonces, en ese momento, pues las cosas estaban complejas porque pues no podíamos reunirnos en grupos presenciales y bueno, la gente también tenía una prioridad tal vez en ese momento de salvar ciertas cosas a nivel personal y empresarial y demás, y de pronto lo de la capacitación pues estaba como un poco ahí, pues un poco de lado, ¿no? Y entonces en ese momento, bueno, mi hermano que desde hace 20 años se dedica al negocio de facilities y de mantenimiento de instalaciones, justo me dijo, oye, pues ayúdame, ahorita que no estás con lo tuyo tan fuerte, ayúdame a lo mío. Y en ese momento hubo unos requerimientos en una ciudad diferente. Yo iba a trabajar Cancún específicamente hace 8 años, iba con un amigo, colega que tengo allá, a dar cursos de capacitación, entonces yo ya iba, venía,
Entonces de pronto estaban pidiendo algunos protocolos de todo esto que se hiciera de nivel muy profesional, como lo estaba haciendo mi hermano, inclusive en hospitales y demás. Y entonces es que yo de pronto decido en plena pandemia, como así como que se me hubiera zafado una cuerda, y agarré mi mudanza y me fui a Cancún. Me despedí, me acuerdo, de mis amigas por Zoom, y me dijeron, o sea, ¿cómo vas a irte ahorita si estamos en semáforo rojo y nadie sale de su casa? O sea, ¿en qué momento se te ocurre, no? Pero bueno, el punto es que me fui, y precisamente, fíjate que hay algo bien interesante en esto, y hoy a tiempo después me pongo a reflexionar. Entre menos te pongas a pensar negativo, esa parte que algo dentro de ti, porque yo creo mucho en eso, algo que te vibra, tu intuición, algo que te dice, dale, de esa no dudes. O sea, de esa tuya, de esa propia voz interior, nunca dudes. Y al final, yo dije, bueno, no conozco a nadie o no conozco a casi nadie, pues conoceré, ¿no? Ya iré a ver viendo cómo conozco. Y entonces, pues así me fui, y poco a poco empecé a ver una estrategia, cómo empezaba yo a poderme relacionar de una manera profesional en un nuevo punto del país, ¿no? O sea, lejano a donde yo estaba, que estaba yo en Querétaro, y que además, pues en una etapa media compleja, porque pues claro que llegabas y no te creas que toda la gente, pues así como que estaba todavía muy animada a relacionarse, ¿no? Pero el punto es que fui y me di cuenta de eso. O sea, yo nunca pensé en el no, o sea, pensé en la posibilidad, y también me planteé esta parte de que tampoco el optimismo te ciegue en la cabeza y digas, sí, sí, todo va a ser increíble. No, yo dije, y esa pregunta siempre me la hago cuando hago una evaluación de algo que voy a decidir. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo peor que puede pasar si no funciona? Entonces dije, pues lo peor que puede pasar es que me regrese a Querétaro, ¿no? Y ya. Pero como esa opción no limitaba esa oportunidad y al final tampoco era tan trágica esa respuesta, pues me fui. Y al final, hoy por hoy te puedo decir que pues, tengo 3 años y medio viviendo allá, tengo una vida hecha con gente maravillosa, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de todo. Y al final digo, pues sí, esa pregunta, el si no funciona me regreso, pues esa respuesta la veo completamente lejana, porque estoy muy feliz y porque al final también he tenido la oportunidad de incursionar en otras cosas, ¿no? Que ni siquiera tenía yo una idea que lo iba a hacer, y al final pues las estoy haciendo. Entonces estoy muy contenta y creo que la respuesta es esa, o sea, ¿cómo te animaste o cómo hiciste eso? Y yo los invitaría a que se hicieran estas preguntas, porque luego uno no se atreve, porque, ay, ¿qué van a decir? Ay, es que ahora hacía esto y ahora va a ser aquello, y cómo, o sea, y uno a veces es el autor de su propio autosabotaje en la vida y sus propios límites. Y estar esperando que la gente nos diga. Y te apruebe. Y te apruebe y te diga. Y de repente, muchas veces tenemos una carrera o estudiaste algo y terminas haciendo algo totalmente diferente. Exactamente. Pero porque la vida, las circunstancias o tu pasión te llevó allá. Así es, así es. Yo se los digo porque siempre me preguntan, oye, pero abogada, y o sea, ¿y en dónde llevas los juicios? Y le digo, mira, a mí me encantaba la carrera de Derecho, pero desde el día 3 de la carrera, yo sabía que yo no me iba a ir a litigar. O sea, a mí me gustaba mucho la carrera porque aparte me ha servido muchísimo como esa formación para poder hacer mis propios contratos, mis propias cosas, mis propios temas, hasta de vida personal, y no tener que contratar a un abogado. Claro. Pero también sabía que esta parte empresarial y corporativa era la mía. O sea, de hecho yo en la parte de mi carrera me fui por una optativa de Derecho Corporativo y yo sabía que me encantaba estos temas empresariales. Y hoy por hoy que soy consultora de empresas y que estoy en los temas empresariales, la mayor parte del tiempo profesional que me dedico a la parte de la consultoría y la capacitación, entiendo que pues el propósito tampoco estaba tan lejano. Simple y sencillamente hace 20 y tantos años, pues como que yo tenía una idea, pero pues ya le hemos ido dando forma hasta el día de hoy. Entonces, creo que es eso. He incursionado en otras cosas, como bien lo decías, de temas de cábala, de Theta Healing, de autosanación, de medicina cuántica, de un montón de cosas. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque me empecé a dar cuenta que cuando yo empezaba a capacitar personas, había personas de todo tipo de personas. Entonces tú tenías que ser súper neutral y súper abierto y saber, y yo soy un amante de estudiar y siempre se lo digo a la gente, estudien cosas diferentes, explórale, investígale, no te creas lo que la gente
en algún momento te dice de un criterio, tú investiga el propio tuyo, o sea, porque al final somos muy ignorantes, Miguel, en muchísimas cosas. Claro. Y yo siempre lo digo, si todos los días de nuestra vida nos dedicáramos a aprender algo nuevo, lo único que va a pasar es que vamos a dejar de ser ignorantes en otra cosa más. Por eso soy un amante de la capacitación y por eso creo enormemente que todas las personas necesitamos expandir nuestra mente. Por eso desde el día 1 que me platicaste de tu proyecto, pues, obviamente conecté perfecto porque yo creo en la educación y creo en la capacitación. Y no nada más por verlo como una parte de una profesión, porque hay gente que se dedica a algo que no le gusta o que ni siquiera cree en lo que se dedica a hacer, pero lo hace pues, por una cuestión de rutina o por herencia o porque le dijeron que se estudiara, etc. Yo verdaderamente creo en esto porque veo los cambios en las personas. Y yo sí he conocido personas que nunca se han metido a esto y luego se metieron de capacitarse, expandirse, aprender. Y luego ves unas personas que hasta las ves hablar diferente, o sea, las ves con una seguridad, un amor propio. Y dices, claro, es tu chamba personal. Y hay que sernos responsables de nuestro trabajo personal. Yo por eso muchas veces opino y digo, mira, no pierdas tu tiempo en tratarle de arreglar la vida a los demás. Tienes mucho trabajo personal que hacer. Todos tenemos mucho trabajo personal que hacer. Justo decías algo así como de este proceso y una de las razones por las que te invité fue precisamente esto, ¿no? Despertar la mente. Y mi percepción de lo que es despertar la mente son esos pequeños chispazos que nos llevan a tomar acción comprometida. Y una pregunta obligada en este podcast es, para ti, ¿qué es despertar la mente? Despertar mi mente es atreverme precisamente a explorar cosas que ni siquiera me hubieran pasado en la mente que así tenían que ser. Y si de repente algo me da curiosidad o algo me llama la atención o algo me conecta, entiendo que es por alguna razón y le tengo que dar por ahí. Y por ejemplo, una cuestión que yo postergué mucho en mi vida para meterme, por ejemplo, fue el tema del arte. Toda la vida quise yo meterme a los temas artísticos y por alguna razón, no me preguntes cuál, porque ni sé, no lo hice. Y lo hice hasta los 40 años, me puse a pintar el primer cuadro. Y hoy por hoy, que estoy metida también en eso, que inclusive ahora que ya he tomado diplomados de arteterapia y me doy cuenta del impacto tan grande que a nivel neurológico, neurocientífico provoca en las personas, que es una verdadera estímulo hacia muchas cosas tan interesantes, verdaderamente digo, bueno, pues nunca entendí. Primeramente yo lo hice como algo, tal vez como un hobby o como algo, y ahora que le encuentro tanta conexión a lo que hago, a lo que se plasma, al efecto que está en las personas, digo, wow, eso fue despertar mi mente en un camino y en un canal que ni siquiera me hubiera imaginado el impacto. Yo, cuando luego oía esas películas y veía así que la gente se quedaba 2 horas viendo un cuadro y que quién sé qué le entendía y quién sé qué le pasaba y que salía de ahí estimulado y todo, yo decía, eso está así medio... Pero ahora digo, claro, es más, a mí me pasa cuando a veces yo veo un cuadro que pinté y yo me hago esa pregunta y digo, ¿y cómo pinté eso? O sea, ¿en qué momento le puse para allá o para acá? ¿O en qué momento le puse esa silueta que hoy le veo una forma, ¿no? Entonces, creo que es algo, en ese ejemplo te lo pongo, que es un ejemplo reciente, que no tiene tantos años, tiene 5 años que me dedico también a esto, y entiendo que esa es una de las cosas, por ejemplo, de despertar tu mente. Atreverte a hacer algo ecléctico, polifacético, multifacético. Se los digo yo, hay que ser innovadores, disruptivos de nuestra propia vida, atrevernos, ¿no?, a cosas. Despertar la mente o despierta tu mente busca compartir ideas, experiencias y conceptos útiles para despertar la mente. Y en lo que llevamos del podcast hemos tenido la oportunidad de hablar un poquito acerca de los duelos, también de emprender y de despertar la mente. De estos 3 temas, me gustaría que dieras 2 puntos específicos. Ejemplo, 2 puntos para salir del duelo. Una, que yo creo que no debemos tampoco de pretender saltárnoslo. O sea, eso también creo que para cada persona es diferente los tiempos. Claro. Cada persona vive diferentes sus tiempos y sus procesos, porque el duelo, pues, tiene sus etapas, pero de pronto luego vives unas etapas adelantadas, que eran las de después de haber vivido las primeras que se supone que deberías de sentir.
Y entonces, pues, claro, esto tiene que ver con muchas cosas. En ese momento, cómo te pasó el duelo y cómo estabas tú emocionalmente para recibir ese duelo, ¿no? Y entonces yo creo que lo que sí es que cuando tú te notes que ya has pasado demasiado tiempo en ese duelo, en un auto compasivo, o sea, es el decir una acción compasiva hacia ti mismo. Yo un día me vi en el espejo y dije, ya no quiero estar triste. Ya me di la oportunidad de estar muy triste y quiero darle este timing. Y ahora me quiero dar la oportunidad de volver a estar bien. Entonces, creo que eso es para cada quien. Nadie te puede decir a ti, o sea, no sientas, no llores, no te enojes, no te esto, porque al final cada uno lo vivimos diferente, pero sí creo que no es un estado en el que permanentemente puedas estar. ¿Por qué? Porque nada es para siempre, volvemos al punto. Entonces, cada día de tu vida que sigas invirtiendo en ese estado emocional, en ese secuestro emocional de dolor y de tristeza y de frustración y de todos los temas que conllevan, te estás perdiendo la oportunidad de tener un maravilloso día. Porque cuando tienes el duelo, los días no son maravillosos. No, definitivamente no. Entonces, creo que yo eso les sugeriría, ¿no? Dense un tiempo, pero ya si te estás cachando que eso sigue y que eso sigue y que eso sigue, de pronto, pues hay que darle un límite. Y luego hay también una situación que no necesariamente se deriva de un duelo. Hay personas que emocionalmente son adictas a tener una emoción y son adictas a estar tristes o estar O estar en enojadas. conflicto. Exacto. Y entonces de pronto a lo mejor ya no tienes la causa para estarlo, pero tú te buscas otra. Y luego, híjole, luego me ha tocado ver que hay personas que no les basta con las de su propia vida. O sea, las de la otra o otras personas también las apropian para justificar su enojo y su tristeza. Okay. Entonces, sí creo que tenemos que ser muy responsables de nuestras emociones y no es una cuestión de egoísmo. Es como decir, no me importa lo que alguien más sienta. No, hay que ser empáticos y compasivos, pero no olvidemos que no podemos dar lo que no hacemos hacia nosotros mismos. Totalmente. Entonces, si yo no soy compasivo, si yo no soy amable, si yo no soy empático conmigo, y si no me doy ese tiempo y esa inversión de tiempo para buscar mi propia felicidad, difícilmente lo voy a poder dar a los demás. Entonces, sí creo que en esa parte del duelo hay que checarnos si o ya me hice adicto a esa emoción de tristeza, o ya pasó mi parte del duelo y es que todavía no he acomodado esas cosas porque medio me las salté y luego Y brinqué y necesito demás. justificar el que no me estoy moviendo, el que, etcétera, Exactamente, ¿no? exactamente. Ok. Ahora, hablando del emprendimiento, creo que en ese sentido tienes unas tablas enormes. Me gustaría que dieras 2 tips para emprender y no morir en el intento. Yo creo que para cada persona el tema del emprendimiento, pues la vida nos tiene una jugada, por decirlo de esa forma, ¿no? A veces puedes tener una idea que nadie apuesta a esa idea y es la idea que mejor funciona. Yo creo que hay veces que hay que asesorarnos. Si tú tienes una idea creativa, una idea de algo, yo voy en 2 vertientes. Pide opinión a quien le sepa de ese negocio o trata de seguir tus propios criterios, pero con personas que sepan de la materia que tú estás preguntando. Muchas veces cometemos el error de dejarnos aconsejar, híjole, por gente que no tiene ni la menor idea de lo que le estás preguntando. Es como pedirle una dieta a un nutriólogo gordo, ¿no? Pues bueno, luego conozco unos que sí baja la gente, ¿eh? O sea, Ok. en ese ejemplo, esa es una, o sea, de verdad hay veces que digo, bueno, ¿para qué le pido un consejo de cuestiones que tienen que ver con temas de finanzas, de administración? O sea, entendamos que el emprendimiento no basta una buena idea. O sea, hay que irnos Y no basta con arrancar el cosas. negocio. No, hay que hacer proyección financiera, hay que entender que debes de entender que, o sea, si tienes los 5 pesos y tu proyecto te va a costar los 5 pesos, pues a lo mejor no es el momento que lo hagas. O pues tienes que agarrarte de alguien para que soporte eso. De verdad conozco muchos proyectos de personas que se han animado y en ese intento, no porque no fuera bueno el negocio o el producto o la idea y tal,
sino que debía de haber un timing de soporte financiero y administrativo. Y entonces, como no lo hubo, se terminó el proyecto o no funcionaron las cosas. Y puede haber una cosa que a lo mejor dices, no le ha puesto ni 2 cacahuates y sale siendo muy exitosa, porque hay el soporte económico y porque hay, en este mundo, tú lo sabes hoy, Miguel, vivimos una sociedad y una comunidad que está sustentada y que está solidificada en muchas cosas que a ti y a mí pues no nos tocaron. O sea, cuando empezábamos tú y yo con los primeros emprendimientos, claro, eran otras épocas, amigo. Hoy por hoy, como dicen, hay muchas cosas a veces se venden de aire. Sí. Entonces, híjole, ¿qué consejo sería? Infórmate lo más que puedas, sé muy profesional, dale un valor único y agregado a tu proyecto, o sea, no queramos imitar cosas. Yo siempre digo que las cosas que te salen bien son las que son únicas y genuinas, las que tienen ese toque personal que nadie va a poder irle a hacer igual. O sea, yo creo que mientras te mantengas en esa línea, o sea, entiendas un modelo de negocio y te vayas por algo que tenga esencia, que tenga personalidad o que tenga, como ahora le dicen, fama y sea algo que le conecte a esta nueva comunidad de personas en las que vivimos en este mundo, pues ahí tienes un buen paso para que eso sea exitoso, ¿no? Hay lástima que hay veces que hay proyectos súper buenos que no funcionan. Y fíjate, voy a hacer una pequeña pausa y hacer mención justo de esto. Gubek México se encarga de crear estrategias de marketing digital y estrategias para vender tu curso, seminario o para hacerte viral en redes sociales. Una de las cosas que hablabas acerca del emprendimiento es justo esto, acercarte a la persona indicada, claro, que tenga el conocimiento y que te pueda apoyar a lograr el objetivo. Así que si deseas información de cómo lograrlo, ahí está Gubek México. Perfecto, síganos, porque la verdad es que también lo que te digo, hoy por hoy, este tema de que a veces el emprendedor o el empresario quieres ser el todólogo y no tienes ni la menor idea de algo que es base fundamental en tu negocio, híjole, ahí ya tienes algo que no va como que por buen camino. Siempre yo digo, y si no los puedes tener contratados de fijo, porque pues obviamente todavía no estás en una empresa, pues aconséjate de quien sepa, pero sí pregunta, o sea, totalmente, sí pregunta y sí infórmate de cosas que a veces pues son básicas y que tú en tu emoción puedes desconocer y pueden hacerte la primera piedra o la segunda piedra de que eso no funcione. Entonces yo creo que hoy vivimos en una etapa y en una vida donde pues hay información por todos lados y además también el tema de consumir es diferente, o sea, los target de las personas y de todo, pues ahora de repente hay unas cosas que son ultra famosas y dices, a lo mejor yo no las consumiría, ¿no? Pero hay gente que sí las consumiría. Entonces, claro, hay que ver que te enfoques a qué target vas, hacia dónde vas, qué identidad tienes, o sea, investigarte mucho hacia dónde. Estar dispuesto a actualizarte, porque bien lo decías hace un rato, cuando iniciamos a emprender nosotros, bueno, en esa época no había podcast, no había nada de esto, y si los había, era como de, ay, es que es muy caro hacerlo, hoy día tomas tu teléfono y puedes hacer tu podcast, ¿no? Hoy tomas tu teléfono y empiezas a subir información acerca de lo que haces y eso, hoy día la gente ya no busca las grandes producciones, busca gente auténtica, con quien conectar realmente. Exactamente. Marlene, y hablando de conectar, te agradezco el que tengas a bien siempre estar en este tu espacio. Gracias, y digo tu espacio porque creo que lo hemos construido desde el inicio juntos. Recuerdo todavía esa llamada donde te dije, oye, mira, va a estar el rollo así, va a ser de esta manera, va a ser en este lugar. Incluso recuerdo mucho que te dije, tráete a Gil también, ¿no? Sí. Entonces, agradecer el que seas parte de esto, el agradecerte también por tu tiempo. Y bueno, compártenos un poquito en dónde te pueden encontrar, ¿sí? Porque hay diferentes temas donde pueden conectar contigo, ya sea la consultoría, ya sea el arte. Compártenos tus redes sociales si gustas a esa cámara. Claro que sí. Bueno, pues Radek, con doble E, K de kilo, radekcoaching.com, ahí me van a ver. El canal de YouTube, Marlene-tu coach. Y también en Instagram me encuentran como Marlene-tu coach. Tenemos también la parte de la fundación de capacitación. Es una fundación que nace hace 11 años. Yo ya tenía 5 años metida en estos temas y me daba cuenta la importancia
de capacitar multidisciplinariamente a las personas en las organizaciones, ¿no? Cuando nosotros, bien lo dices, empezamos estos temas de coaching y demás, yo me acuerdo que llegaba a las empresas y de pronto era como, ¿qué es eso de coaching? O sea, nosotros nomás capacitamos a nivel técnico, operativo y de calidad, que empezaba eso de los ISOs y demás. Y a lo largo de los años, entendí muchas veces en las consultorías de las empresas que mucho de los problemas radica en la falta de capacitación de las personas, en todas las áreas y en todos los niveles. Ahí es donde nace el proyecto FUCAPS, que es una fundación dedicada a congregar colegas profesionistas con metodologías probadas, instructores que están avalados por la SEP, por la Secretaría del Trabajo. Todos los cursos se avalan con certificado de competencias laborales. Entonces, bueno, en fucaps.org.mx también nos van a encontrar como una solución de programas integrales de capacitación, no solo de mi área, porque pues, al final de cuentas yo me dedico más al tema de competencias organizacionales o blandas, como le llaman, pero bueno, ahí tenemos de muchas otras cosas más. Entonces, pues por ahí me pueden encontrar. Y no, y gracias a ti, amigo. La verdad es que yo, como te lo dije, pues esta historia hace 6 años comienza. Y se va rápido el tiempo, pero es muy grato y muy bendecido para mí el de pronto decir estoy en México y listo, hacemos algo y en 2 minutos estamos aquí sentados, ¿no? Entonces esto habla de ese cariño, de esa conexión y de esa cercanía que tenemos en cuestión de nuestros anhelos y de lo que al final queremos dejarle a las personas por ahí, ¿no? En este camino de nuestra vida. Pues Marlene, te agradezco muchísimo y voy a empezar a tener algunas dinámicas al final de cada episodio. Te voy a pedir que de aquí escojas una carta, pero antes de que la escojas, va a salir una palabra. Te voy a pedir que cierres nuestro programa con una frase ocupando la palabra que haya salido. ¿Te late? Va, venga. Muy bien. Y yo dije que cierre los ojos, pensé en devoción. Bueno, devoción. La devoción más grande que debes de tener en tu vida es la devoción a ti mismo. De ahí parte todas las cosas grandiosas que hagas, todo lo que vas a generar y todo lo que vas a crear, parte a través de la devoción de ti y de lo que vengas a hacer como persona y lo que le vengas a dar a los demás. Te agradezco muchísimo. Gracias, amigo. A ti que nos estás viendo o escuchando, si te gustó este programa, ya sabes, esto lo hacemos todos. Manita arriba, suscríbete, comparte y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que es importante estar dispuesto a crecer, despertar la mente el día de hoy, porque el momento es ahora. Mi nombre es Miguel García y junto con Oscar Tavares producimos este podcast llamado Despierta tu mente. Hasta luego. Muchas gracias.